Mi hijo dice que siempre estoy rompiendo cosas. Así que rompí el silencio y transferí los 1.2 millones. Esas palabras aún resuenan en mi mente. 3 meses después, mientras estoy sentada en mi nuevo departamento con vista al lago de Chapala, observando el amanecer pintar el horizonte de Guadalajara con tonos dorados y ámbar que había olvidado que podían ser tan hermosos. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si ustedes, por un solo segundo, sienten que esta historia les suena familiar, por favor, denle un me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir compartiendo estas verdades que tantos de nosotros llevamos en silencio. Me llamo Margarita Rosa O'Sullivan y tengo 76 años. Durante los últimos 18 meses, viví en un cobertizo convertido en taller detrás de la casa de mi hijo en Tlaquepaque, durmiendo en una catre que crujía cada vez que me movía, escuchando a los ratones rascar dentro de las paredes, mientras mi familia vivía cómodamente a solo 10 metros de distancia. El cobertizo olía a madera húmeda y sueños olvidados, con un foco desnudo colgando de un cable que proyectaba sombras que danzaban como fantasmas de la vida que solía conocer. Cada mañana a las 5:30, me despertaba con el sonido del despertador de Aarón, a través de las delgadas paredes de la casa principal. Me quedaba allí en esos preciosos momentos de silencio, antes de que comenzara el día, antes de tener que transformarme en la madre agradecida e incondicional que esperaban de mí. Mis dedos artríticos seguían el anillo de bodas que aún usaba, 47 años de matrimonio con Carlos, que ahora hacía 3 años que se había ido, dejando tras de sí recuerdos y una cuenta bancaria a la que mi familia había aprendido lentamente a acceder. La rutina nunca variaba. Me vestía con los mismos 3 conjuntos que rotaba durante la semana, ropa que me había quedado holgada en mi cuerpo cada vez más pequeño, comprada en el estante de rebajas en Coppel con la pequeña asignación que mi hijo me daba de mi propio dinero. La ironía no se me escapaba, ni siquiera entonces. A las 7, llamaba suavemente a la puerta trasera, esperando permiso para entrar en la casa que había ayudado a comprar con el dinero del seguro de vida que Carlos me dejó. «Buenos días, mamá», gruñía Aarón, sin levantar la vista de su teléfono mientras revisaba los precios de las acciones y los resultados deportivos. Su esposa, Clara, me dedicaba una sonrisa forzada mientras untaba mantequilla en una tostada para su hijo de 16 años. Tyler, mi nieto, que había dejado de abrazarme hacía meses, como si la edad fuera contagiosa y mi presencia de alguna manera pudiera disminuir su juventud y vitalidad. Preparaba café para todos, como lo había hecho todas las mañanas durante 5 décadas, primero para Carlos, luego para mis hijos cuando vivían en casa, y ahora para la familia que me albergaba como un caso de caridad. Mis manos temblaban ligeramente mientras medía el café molido, no por miedo, sino por la medicación que tomaba para la presión arterial, las pastillas que pagaba con el dinero al que Aarón accedía a través de la aplicación bancaria que Tyler amablemente había instalado en mi teléfono. La cocina era hermosa, encimeras de granito que nunca había soñado con pagar, electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban bajo la iluminación empotrada, un fregadero de granja lo suficientemente profundo como para lavar los platos que rompía con creciente frecuencia. Mi percepción de la profundidad ya no era la misma, y mis dedos no agarraban las cosas como antes. Cada plato roto o vaso caído provocaba la misma respuesta de Aarón. «Siempre estás rompiendo cosas, mamá». «¿Sabes cuánto cuesta eso?». Me disculpaba. Me agachaba para recoger los pedazos mientras mi cadera protestaba, sintiendo el peso de su decepción sobre mis hombros como una pesada manta de plomo. Clara suspiraba y hacía una anotación en su teléfono, probablemente calculando el costo de la reposición, agregándolo a cualquier recuento que llevara de mis transgresiones y gastos. Después del desayuno, si tenía suerte, me incluían en sus planes. Por lo general, pasaba el día sola en el cobertizo, leyendo libros de la biblioteca o viendo la pequeña televisión que Tyler me había dado, la suya vieja, con una pantalla tan rayada que tenía que entrecerrar los ojos para distinguir las imágenes. Pensaba en Carlos, en la fonda donde trabajé durante 42 años,
sirviendo café y pastelillos a los camioneros y oficinistas que me llamaban cariño, y dejaban propinas de $1 que se sumaban al pago inicial de nuestra primera casa. Esa vida ahora parecía la historia de otra persona, la mujer que había criado a 3 hijos, que había trabajado turnos dobles para pagar los botines de fútbol y los vestidos de graduación, que se había sentado junto a camas de hospital y celebrado graduaciones y llevado a su hija por el pasillo cuando su padre estaba demasiado orgulloso para hacerlo ella misma. Esa mujer parecía haberse evaporado en algún lugar entre el funeral de Carlos y la caída que me rompió la cadera y destrozó cualquier independencia que me quedaba. Pero ese martes de octubre, todo cambió. Estaba sentada en el cobertizo, leyendo una novela romántica sobre una mujer que encuentra el amor después de los 50, cuando escuché voces a través de la delgada pared que separaba mi espacio de la oficina en casa de Aarón. Clara estaba al teléfono con alguien, con su hermana, creo, y su voz tenía ese tono particular que la gente usa cuando cree que no la están escuchando. «Los documentos del poder notarial ya están listos», dijo, y escuché el crujido de los documentos que se barajaban. «Aarón dice que firmará cualquier cosa si le decimos que es para emergencias médicas. Confía completamente en nosotros». Mi sangre se convirtió en agua helada en mis venas. La novela romántica se deslizó de mis dedos y aterrizó con un suave golpe en el suelo de concreto. Poder notarial, emergencias médicas. La forma casual en que Clara discutía manipular mi confianza me pareció un golpe físico en el pecho. «¿Cuánto crees que queda?», continuó Clara. «Aarón cree que tal vez 800,000, pero con la pensión y el seguro social, podríamos estar hablando de más de 1 millón en total. Suficiente para pagar la casa y tal vez conseguir esa cabaña en Wisconsin de la que hemos estado hablando». Me llevé la mano a la boca para evitar hacer un sonido. 800,000. Habían estado rastreando mis finanzas como buitres rodeando una presa en la carretera, calculando no solo lo que tenía, sino lo que valdría para ellos con el tiempo. El dinero del seguro de vida que Carlos me dejó, los ahorros que habíamos acumulado durante 4 décadas de matrimonio, la pensión que había ganado trabajando 30 años en la planta de acero, todo reducido a números en una hoja de cálculo que financiaría sus sueños mientras yo vivía en un cobertizo, agradecida por el privilegio de lavar sus platos y limpiar mis propios errores. Esa noche, me acosté en el catre que había sido mi cama durante 18 meses, mirando la mancha de agua en el techo que parecía un mapa de algún país extranjero que nunca visitaría. El cobertizo estaba frío. Habían prometido aislarlo antes del invierno, pero el invierno había ido y venido y nada había cambiado. Apreté más el viejo cardigan de Carlos alrededor de mis hombros, respirando el débil aroma de su colonia que aún se aferraba a la lana después de todos estos años. Pensé en la mujer que solía ser, Margarita O'Sullivan, que había sobrevivido a la Gran Recesión aceptando turnos adicionales, que había sobrevivido a 3 dueños diferentes en la fonda, que había negociado sus propios aumentos y se había enfrentado a clientes manoseadores y jefes difíciles. ¿Cuándo me había convertido en esta criatura tímida, disculpándome por ocupar espacio y agradecida por las migajas de atención de mi propia familia? La respuesta me llegó en la oscuridad. Me había convertido en esa persona en el momento en que me convencí de que estar sola era peor que ser utilizada, en el momento en que elegí su aceptación a regañadientes por encima de mi propia dignidad, en el momento en que decidí que cualquier familia era mejor que ninguna familia, incluso cuando esa familia me veía como nada más que un recurso financiero que debía ser administrado y agotado. Pero, acostada allí en el cobertizo frío, escuchando el viento otoñal golpear el revestimiento suelto, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Había terminado de estar agradecida por las migajas. Había terminado de disculparme por existir. Había terminado de fingir que el amor podía comprarse con obediencia y gratitud. Mañana, empezaría a romper cosas a propósito, empezando por el silencio que me había estado matando lentamente, pieza por pieza, día tras día, durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña claridad, como si la niebla que había nublado mi mente durante meses se hubiera disipado de repente.
Pero primero, necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí. Cómo una mujer que alguna vez administró un presupuesto familiar, negoció con vendedores de coches y se enfrentó a los médicos sobre los cuidados de su marido, se había convertido en alguien que pedía permiso para usar el baño en la casa de su hijo. Todo comenzó hace 3 años, el día en que enterramos a Carlos. Aarón había sido muy servicial entonces, tan preocupado por su madre en duelo. «No te preocupes por nada, mamá», dijo, con el brazo alrededor de mis hombros mientras estábamos junto a la tumba fresca. «Yo me encargaré de todo. El papeleo del seguro, las cuentas bancarias, todo. Tú solo concéntrate en sanar». Estaba agradecida, abrumada por la complejidad del papeleo de la muerte, ahogándome en formularios que requerían firmas y decisiones que no estaba lista para tomar. Cuando Aarón se ofreció a encargarse del papeleo de la pensión de Carlos, firmé la autorización sin leerla detenidamente. Cuando sugirió que tal vez quería simplificar mi banca consolidando cuentas, asentí y le proporcioné la información que necesitaba. «Es lo que papá querría», dijo, y esa frase se convirtió en su llave mágica para cada puerta financiera que poseía. La primera solicitud llegó 2 meses después del funeral. El aire acondicionado de Aarón se había estropeado durante una brutal ola de calor en Guadalajara, y la reparación costaría 3,000 pesos. «Odio pedirlo, mamá. Pero Emma empieza la universidad el próximo año». Mi hija vivía entonces en Puerto Vallarta, luchando con su propia hipoteca después de su divorcio. Aarón siempre había sido el estable, el responsable que nunca había pedido ayuda antes. Escribí el cheque sin dudarlo. La familia ayuda a la familia. 6 meses después, Tyler necesitaba un coche para su 16º cumpleaños. «Nada lujoso», me aseguró Aarón. «Solo algo seguro y confiable». El coche confiable costó 18,000 pesos. Un elegante Honda que Tyler conducía como si se lo hubiera ganado él mismo. Cuando mencioné que el precio parecía alto, Aarón frunció el ceño y dijo: «Pensé que querías que Tyler estuviera seguro, mamá. ¿Preferirías que condujera algún cacharro mortal?» La culpa se aplicó con maestría, como un bisturí de cirujano. Limpio, preciso, eficaz. Luego llegó el susto médico de Clara. Una mamografía sospechosa que resultó no ser nada, pero generó semanas de ansiedad y varias pruebas costosas no totalmente cubiertas por el seguro. «El estrés la está matando», explicó Aarón, «y las facturas médicas son abrumadoras. Ella ha sido muy buena contigo, mamá, tan acogedora». Recordé las sonrisas forzadas de Clara, su cuidadosa amabilidad que nunca llegaba a sus ojos, pero escribí otro cheque, 4,700 pesos. Cada solicitud venía con su propia justificación, su propia manipulación emocional cuidadosamente elaborada para hacer que la negativa pareciera egoísta y despiadada. Cuando la empresa de Aarón se reestructuró y su puesto fue eliminado, ayudé con los pagos de la hipoteca durante 6 meses mientras él buscaba la oportunidad adecuada. Cuando esa oportunidad resultó ser un esquema piramidal que vendía aceites esenciales, cubrí silenciosamente las pérdidas sin decir una palabra. «Eres tan generosa, mamá», decía Clara, con la mano tocando brevemente la mía al otro lado de la mesa. «Tyler tiene mucha suerte de tener una abuela que se preocupa tanto por su futuro». Pero comencé a notar cosas. La forma en que las conversaciones se detenían cuando entraba en una habitación. Las miradas que Aarón y Clara se intercambiaban cuando preguntaba por mis estados de cuenta bancarios. Los muebles nuevos que aparecían con regularidad. Un juego de sala de piel. Un juego de comedor. Un televisor enorme para el sótano. «Grandes ofertas», explicaba Aarón. «Clara es muy buena para encontrar rebajas». Mis propias necesidades se convirtieron en reflexiones tardías. Cuando se me rompieron las gafas recetadas, me conformé con gafas de lectura de la farmacia durante 3 meses, porque Aarón estaba esperando su cheque de comisión para ayudarme con el optometrista. Cuando mi abrigo de invierno finalmente cedió después de 20 años de inviernos en Guadalajara, me envolví en el viejo cardigan de Carlos y le dije a Aarón que estaba bien cuando me notó temblando. «Eres muy poco exigente, mamá», decía con aprobación. No como la madre de Clara, siempre quejándose de algo. Había aprendido a sentirme orgullosa de ser poco exigente,
de estar agradecida, de nunca ser una carga. Se convirtió en mi identidad. La madre desinteresada que no pedía nada y lo daba todo. La caída ocurrió un martes de marzo. Salía de la biblioteca, con los brazos llenos de libros, cuando fallé el escalón que conducía a la entrada. El crujido de mi cadera al golpear el concreto fue audible para todos en un radio de 50 pies. El dolor fue inmediato y abrumador, como un rayo que recorría mi pierna y mi columna vertebral. En el hospital, Aarón me tomó de la mano mientras el médico explicaba la cirugía que necesitaría, los meses de fisioterapia, la incertidumbre sobre si volvería a caminar normalmente. «No te preocupes por el costo», susurró a Aarón. «El seguro cubrirá la mayor parte y resolveremos el resto». Pero el seguro no cubrió todo. Las facturas llegaron como una avalancha de papel. Honorarios de cirujanos, cargos hospitalarios, costos de fisioterapia, medicamentos, equipos médicos. Cada sobre se sentía más pesado que el anterior, los números dentro creciendo más grandes y más intimidantes. «No quiero ser una carga», le susurré a Aarón desde mi cama de hospital, y lo decía en serio. La idea de agotar mis ahorros, de volverme dependiente, de requerir cuidados en lugar de proporcionarlos, me aterrorizaba más que el dolor en mi cadera. «Nunca podría ser una carga, mamá», respondió, pero lo vi mirando su teléfono, revisando mensajes, con la atención ya en otro lugar. Cuando me dieron el alta, Aarón presentó la solución. Me quedaría con ellos mientras me recuperaba. «Solo hasta que te recuperes», prometió. «La habitación de invitados está lista para ti». Pero cuando llegué, la habitación de invitados se había convertido en el estudio de yoga de Clara. Cojines de meditación cubrían el suelo donde debería haber habido una cama. Cristales adornaban el alféizar de la ventana, y el olor a incienso de pachulí flotaba en el aire como promesas rotas. «Cambio de planes», dijo Aarón sin mirarme a los ojos. «Arreglamos el cobertizo de atrás. En realidad, es muy acogedor. Privado. Te encantará tener tu propio espacio». El cobertizo medía 2,5 metros por 3,5, con paredes de contrachapado y piso de concreto. Un catre, una silla plegable y una mesa de cartas constituían el mobiliario. Un calefactor portátil proporcionaba calor, y un cable de extensión se deslizaba a través de un agujero en la pared para proporcionar electricidad a la única bombilla del techo. «Es temporal», repitió Aarón, pero lo temporal se extendió a semanas, luego a meses, luego a estaciones. Mi recuperación fue lenta y dolorosa. Sesiones de fisioterapia que no podía pagar, medicamentos que me mareaban y confundían, citas a las que dependía de Aarón para que me llevara porque el cobertizo estaba demasiado lejos del transporte público. Cada servicio venía con sutiles recordatorios de su costo, suaves sugerencias de que tal vez estaba esforzándome demasiado, tomando demasiadas citas, requiriendo demasiados cuidados. «La compañía de seguros está haciendo muchas preguntas», decía Aarón, sacudiendo la cabeza sobre el papeleo que no entendía. «Creen que algunos de estos tratamientos podrían no ser necesarios». Empecé a dudar de mí misma, a preguntarme si mi dolor era real o imaginario, si mi necesidad de ayuda era legítima o egoísta. Los suspiros de Aarón cuando pedía que me llevara a las citas se hicieron más pesados. Las ofertas de Clara para recoger mis medicamentos venían con una renuencia cada vez más obvia. «Tal vez podrías intentar manejarte con menos pastillas», sugirió Clara una noche. «He estado leyendo sobre el manejo natural del dolor, meditación, aromaterapia. Mucho más saludable que todos estos químicos». Asentí y sonreí, ansiosa por complacer, desesperada por no ser más problema de lo que ya era. Reduje mis medicamentos a la mitad, luego a la mitad de nuevo, pasando noches en vela con dolor que me atravesaba la cadera mientras Clara practicaba yoga en la habitación que debería haber sido mía. Las conversaciones financieras se volvieron más frecuentes y más directas. Aarón necesitaba acceder a mis cuentas para pagar mis facturas médicas, explicó. Sería mucho más fácil si pudiera manejar todo directamente, en lugar de molestarme con cada pequeño gasto. «¿Confías en mí, verdad, mamá?», preguntaba. ¿Y qué podía decir? Era mi hijo. Me estaba ayudando. Por supuesto, confiaba en él. Tyler,
Mi nieto, que una vez pasó fines de semana en mi casa construyendo aviones a escala y aprendiendo a hornear galletas, se convirtió en un extraño que respondía con gruñidos a mis preguntas y desaparecía en su habitación cada vez que intentaba hablar con él. Cuando le pregunté a Aarón al respecto, se encogió de hombros. Adolescentes, ¿sabes? Tiene muchas cosas en mente. Escuela, novia, solicitudes universitarias. No quiere ser grosero, pero había visto a Tyler reír con sus amigos. Lo había visto bromear con sus padres. La grosería estaba reservada específicamente para mí, como si mi presencia lo avergonzara, como si tener una abuela en un cobertizo de alguna manera disminuyera su estatus social. El punto de inflexión debería haber llegado antes. Debería haber sido la primera vez que Aarón me gritó por dejar caer un plato, o la primera vez que Clara hizo un comentario hiriente sobre mi torpeza, o la primera vez que me di cuenta de que mi propio dinero se gastaba en lujos que nunca tocaría mientras vivía en condiciones que no cumplirían con los estándares para la vivienda de mascotas. Pero me habían entrenado tan bien para estar agradecida, para ser poco exigente, para aceptar cualquier migaja de afecto y atención que me arrojaran. Me había convencido de que así era como se veía la familia, que el amor a veces venía con condiciones y requisitos, que mi valor se medía por mi utilidad y mi silencio. Me tomó escuchar a escondidas la conversación telefónica de Clara sobre los documentos del poder notarial para darme cuenta de la verdad. Ya no era familia. Era un recurso que se estaba cosechando sistemáticamente. Mi confianza y gratitud eran las herramientas que se utilizaban para despojarme de todo lo que Carlos y yo habíamos trabajado durante 47 años para construir. Esa noche en el cobertizo, mientras el viento otoñal sacudía las paredes y me acercaba el cardigan de Carlos a los hombros, me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Me estaban utilizando? La respuesta llegó rápida y clara, como una campana que suena en la oscuridad. Sí. Totalmente, sistemáticamente y deliberadamente utilizada. Y mañana, decidí, eso iba a cambiar. La pregunta me persiguió durante las horas de insomnio que siguieron. ¿Me estaban utilizando? Cuando el amanecer se filtró por la única ventana del cobertizo, pintando todo en tonos grises que coincidían con mi estado de ánimo, comencé a ver mi situación con una claridad aterradora. Cada interacción, cada solicitud, cada momento de los últimos 18 meses adquirió un significado diferente cuando se veía a través de esta nueva lente. Pensé en mi 76º cumpleaños 3 meses antes. Me había despertado esa mañana con la tonta esperanza de que tal vez, solo tal vez, se hubieran acordado, que pudiera haber una pequeña celebración, un pastel, incluso solo una tarjeta que reconociera que había sobrevivido otro año en un mundo que parecía cada vez más diseñado para borrar a mujeres como yo. En cambio, había pasado el día exactamente como pasaba todos los demás días. Sola en el cobertizo, leyendo un libro de la biblioteca, mientras la familia seguía con sus rutinas como si nada fuera diferente. En la cena, cuando finalmente reuní el coraje para mencionar que era mi cumpleaños, Aarón había parecido genuinamente sorprendido. «Oh, wow, mamá. Lo siento. He estado tan abrumado con esta nueva propuesta para un cliente». Miró a Clara, que estaba alimentando a su gato. El mismo gato que tenía prohibido entrar a mi cobertizo, porque podría desordenar el espacio de almacenamiento. «Tendremos que hacer algo especial este fin de semana». El fin de semana llegó y se fue sin mencionar mi cumpleaños. Cuando lo mencioné de nuevo, Clara había sonreído con esa sonrisa forzada y dijo, «Estábamos pensando tal vez el próximo mes, cuando las cosas se calmen, para hacerlo más especial, ¿sabes?» El próximo mes nunca llegó, o la vez que me dio un resfriado que se convirtió en bronquitis. Durante 3 días, había estado acostada en el catre, tosiendo tan fuerte que me dolían las costillas, con fiebre que me deliraba. Le envié un mensaje de texto a Aarón, usando el teléfono que Tyler me había actualizado, preguntando si alguien podía recoger un medicamento para la tos en la farmacia. Su respuesta llegó 6 horas después. ¿No puedes simplemente soportarlo? Clara dice que la mayoría de las tos son virales y que el medicamento realmente no ayuda de todos modos.
Eventualmente caminé las 8 cuadras hasta la farmacia yo misma, deteniéndome cada pocos metros para recuperar el aliento, mareada por la fiebre y la medicación. Cuando regresé, Clara estaba en el patio trasero regando su auto. ¿Te sientes mejor?, había preguntado alegremente, como si hubiera estado fingiendo estar enferma para llamar la atención. Esa misma semana, escuché a escondidas a Tyler hablando por teléfono con un amigo. Sí, mi abuela vive con nosotros, en el cobertizo. ¿Lo sabías? Es muy raro. Mi mamá dice que se está volviendo senil y ya no puede vivir sola. Senil. La palabra me golpeó como un golpe físico. No era senil. Estaba aislada, desmoralizada y deliberadamente excluida de conversaciones y decisiones importantes. Pero para Tyler, para sus amigos, yo era solo la vieja loca que vivía en el cobertizo del patio trasero, demasiado ida para merecer la dignidad humana básica. Las microagresiones eran constantes, tan frecuentes que había dejado de notarlas hasta esa noche, cuando todo encajó. La forma en que Aarón me hablaba como si fuera una niña que no podía entender conceptos complejos. Mamá, sé que esto es confuso, pero solo firma aquí, y yo me encargo de todo. La forma en que Clara reorganizaba las cosas en la cocina, después de que yo había limpiado, como si mi forma de hacer las cosas fuera inherentemente incorrecta. La forma en que ambos tenían conversaciones completas sobre los planes familiares, vacaciones, renovaciones, las visitas universitarias de Tyler, sin incluirme ni siquiera reconociendo mi presencia. Era un fantasma que acechaba a mi propia familia. Pero el descubrimiento financiero fue lo que me quebró por completo. A la mañana siguiente de escuchar a escondidas la conversación telefónica de Clara, esperé a que Aarón se fuera a trabajar y Clara llevara a Tyler a la escuela. Entonces hice algo que no había hecho en meses. Entré en la casa principal sin permiso y me dirigí directamente a la oficina en casa de Aarón. Mis manos temblaban mientras abría su computadora portátil. Nunca había cambiado la contraseña. Seguía siendo el cumpleaños de Tyler, la misma combinación que había usado durante años. Los sitios web bancarios estaban marcados como favoritos, las contraseñas guardadas automáticamente. En cuestión de minutos, estaba mirando mi propia vida financiera extendida por la pantalla de la computadora como un informe de autopsia. Los números no tenían sentido al principio. Mi cuenta de ahorros, que debería haber contenido más de $800,000, mostraba un saldo de $37,000. Mi cuenta de cheques estaba sobregirada por $400. Los pagos de la pensión que Carlos había trabajado durante 30 años para ganar se depositaban directamente en una cuenta que no reconocía. Desplacé la pantalla por meses de transacciones, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pagos a concesionarios de automóviles de lujo, tiendas de muebles de alta gama, restaurantes caros, un préstamo para mejoras en el hogar de $15,000, que aparentemente había financiado la renovación de la cocina de la que había sido excluida de la planificación. Transferencias mensuales a algo llamado Fondo Universitario de Tyler, cantidades que excedían lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Mis propios gastos médicos, las facturas que Aarón afirmaba eran abrumadoras, representaban menos del 5% de mis costos totales de atención médica. El resto se pagaba con Medicare y mi seguro complementario, pólizas que Carlos había insistido en que mantuviéramos incluso cuando el dinero escaseaba. Había estado subsidiando su estilo de vida durante 3 años mientras vivía como una vagabunda en su patio trasero. La evidencia estaba toda allí, meticulosamente documentada en hojas de cálculo que Aarón había creado para rastrear su administración de mis finanzas. Lo había etiquetado como Administración de Activos de Mamá, con subcategorías de contribuciones domésticas, apoyo familiar y gastos de atención. Mi vida se había reducido a un plan de negocios con fechas de agotamiento proyectadas y estrategias de contingencia. En una carpeta etiquetada como Documentos legales, encontré los documentos del poder notarial que Clara había mencionado por teléfono. Ya estaban preparados. Solo necesitaban mi firma para darle a Aarón el control completo sobre cada decisión financiera que pudiera tomar por el resto de mi vida. Debajo de eso, un documento titulado Opciones de cuidado a largo plazo,
que describía estrategias para acceder a mis activos restantes mientras minimizaban su propia responsabilidad legal. Habían estado planeando declararme incompetente. El documento más cruel se titulaba Evaluación de la calidad de vida de mamá. Detallaba mi disminución de la función cognitiva, mis crecientes limitaciones físicas y mis dificultades de adaptación después de la muerte de Carlos. Cada momento de confusión, cada tropiezo, cada vez que les había pedido que repitieran algo que no había escuchado claramente, todo estaba allí, registrado e interpretado como evidencia de mi estado mental en deterioro. Aarón había estado construyendo un caso en contra de mi competencia durante meses, documentando cada signo de envejecimiento normal como prueba de que no podía manejar mis propios asuntos. El cobertizo no era solo una vivienda conveniente, era un aislamiento diseñado para acelerar mi declive y limitar mi contacto con cualquier persona que pudiera cuestionar su versión de la realidad. Lo imprimí todo, página tras página de evidencia de que mi propio hijo me había estado robando sistemáticamente, mientras me convencía de que debía estar agradecida por su cuidado. Cuando la impresora se quedó sin papel, tomé fotos con mi teléfono, el mismo teléfono que Tyler había amablemente configurado con acceso bancario, que Aarón había estado usando para monitorear y controlar mis gastos. Para cuando escuché el coche de Clara en la entrada, había documentado suficiente fraude financiero para enviar a mi hijo a la cárcel. Pero más que eso, había descubierto el frío cálculo detrás de cada amabilidad, cada sacrificio que me habían pedido que hiciera, cada sentimiento de culpa que me había convencido de que tenía suerte de tener una familia dispuesta a tolerar mi presencia. Esa noche, en la cena, me senté en su mesa, la mesa que había ayudado a comprar con mi propio dinero, y los observé comer comida comprada con mis beneficios del Seguro Social, mientras discutían sus planes para el Día de Acción de Gracias en Valle de Bravo, un viaje que costaría más de lo que había gastado en comestibles en 2 años. «¿Estarás bien aquí sola, verdad, mamá?», preguntó Aarón, cortando el bistec que yo había pagado. La señora Henderson de al lado dijo que te vigilaría. Asentí y sonreí, de la forma en que me habían enseñado a hacerlo. Pero por dentro, algo se había cristalizado en una resolución dura como el diamante. Me excusé temprano, alegando que estaba cansada, y volví al cobertizo donde había estado viviendo como una refugiada de mi propia vida. Me senté en el catre con los documentos financieros extendidos a mi alrededor, como evidencia en la escena de un crimen. Cada página representaba una traición tan profunda que me dejó sin aliento. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de la destrucción sistemática de mi dignidad, mi autonomía, mi propio sentido de mí misma. Por primera vez en 3 años, lloré. No las lágrimas silenciosas y cuidadosas que había derramado en la oscuridad cuando la soledad se volvía insoportable, sino sollozos profundos y desgarradores que venían de algún lugar primordial y crudo. Lloré por la mujer que había sido antes de que Carlos muriera, antes de que me convenciera de que cualquier familia era mejor que ninguna familia. Lloré por los años que había perdido estando agradecida por las migajas cuando merecía un asiento en la mesa. Pero, sobre todo, lloré porque finalmente entendí que la elección no era entre estar sola y estar con la familia. La elección era entre estar sola y ser destruida sistemáticamente por personas que se suponía que me amaban. Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, me sentí vacía pero extrañamente tranquila. La niebla que había nublado mis pensamientos durante meses se había levantado por completo, dejando tras de sí una claridad que era casi dolorosa en su intensidad. Tomé mi teléfono, el teléfono que me habían dado para controlarme, y marqué un número al que no había llamado en más de 1 año. «Ellie, soy Margarita. Sé que es tarde, pero necesito preguntarte algo. ¿Todavía tienes tu licencia de asistente legal?» Ellie Martínez había sido mi amiga durante 40 años, desde que nuestros hijos eran pequeños, y nos conocimos en el parque infantil. Había trabajado como asistente legal hasta su jubilación, especializándose en derecho de ancianos y fraude financiero. Nos habíamos distanciado después de la muerte de Carlos, en parte porque Aarón
había dejado claro que mis actividades sociales eran un inconveniente para el horario familiar. Margarita, por supuesto que sí. ¿Qué pasa? Te escucho. Usada, terminé. Me escucho usada y necesito tu ayuda. Esa noche, por primera vez en 18 meses, dormí tranquila. No porque mi situación hubiera mejorado, sino porque finalmente sabía a qué me enfrentaba. Mañana, comenzaría el proceso de reclamar mi vida de las personas que me habían convencido de que no merecía una. Mañana, dejaría de romper platos y comenzaría a romper las cadenas que habían envuelto mi corazón, mi mente y mi cuenta bancaria. Mañana, Margarita O'Sullivan recordaría quién solía ser. Ellie llegó a la mañana siguiente a las 9 en punto, conduciendo el mismo confiable Honda Civic que había tenido durante una década. Observé desde la ventana del cobertizo mientras se estacionaba en la entrada de Aaron, con su cabello plateado recogido en el estilo pragmático que recordaba, llevando un maletín de cuero que había visto innumerables batallas legales. Era más pequeña de lo que recordaba, de aspecto más frágil, pero sus ojos tenían la misma inteligencia aguda que la había convertido en una de las asistentes legales más respetadas en el condado de Cook antes de su jubilación. «Dios mío, Margarita», susurró cuando la conduje al cobertizo. Su mirada recorrió el piso de concreto, la única bombilla desnuda, el catre con su delgado colchón y la manta raída. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo así?» 18 meses, dije, y al escuchar las palabras en voz alta, sonaron aún más imposibles. 1 año y medio de mi vida, desvanecido en esta caja de 2,5 metros por 3,5 mientras mi hijo y su familia vivían en el lujo comprado con mi dinero. Ellie colocó su maletín sobre la mesa de cartas y lo abrió con los movimientos precisos de alguien que había pasado 40 años organizando pruebas y construyendo casos. «Muéstrame todo». Durante las siguientes 2 horas, extendimos documentos sobre cada superficie del cobertizo, estados de cuenta bancarios, registros de transacciones, los documentos del poder notarial, la evaluación de la calidad de vida de Aaron, todo dispuesto como piezas de un rompecabezas que revelaba una imagen demasiado fea para creer. «Esto es abuso financiero sistemático a personas mayores», dijo Ellie, con la voz tensa de ira controlada. «El fraude del poder notarial por sí solo podría enviarlo a prisión por 10 años. Y esto», sostuvo la evaluación de Aaron sobre mi competencia mental. «Esto es un asesinato de reputación diseñado para justificar el robo. Cada transacción aquí es ilegal». Pero mientras Ellie explicaba mis opciones legales, escuchamos que la puerta principal de la casa se cerraba de golpe. Aaron había llegado temprano del trabajo. «¡Margarita!». Su voz se extendió por el patio, aguda por la irritación. «¿Dónde estás? Necesitamos hablar». A través de la única ventana del cobertizo, pude verlo de pie en el porche trasero, con las manos en las caderas, escaneando el patio como un alcaide de prisión que busca a los reclusos que se han escapado. Vio el coche de Ellie en la entrada y su expresión se ensombreció. «Quédate aquí», le dije a Ellie, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. «Esto no será agradable». Caminé por el patio lentamente, mi artritis haciendo de cada paso un pequeño acto de desafío. La cara de Aaron estaba enrojecida por la ira, una vena palpitante en su sien que recordaba de sus rabietas adolescentes. «¿Quién está aquí?», exigió antes de que siquiera llegara al porche. «¿Y por qué no pediste permiso para recibir visitas?». Permiso. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Cuándo había comenzado a necesitar permiso para ver a mis propios amigos en lo que supuestamente era mi hogar temporal? «Es Ellie Martínez», dije con calma. «¿Recuerdas a Ellie? ¿Qué quiere?». Los ojos de Aaron se dirigieron hacia el cobertizo, calculadores, suspicaces. «¿Y por qué está estacionada en nuestra entrada sin preguntar?». Nuestra entrada. No la entrada de la casa que había ayudado a comprar, sino la de ellos. Todo era de ellos. La casa, el coche, las decisiones, el dinero. Yo era solo una inquilina cuyo contrato de arrendamiento podía ser revocado en cualquier momento. «Me está ayudando con algunos trámites», dije, manteniendo la voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. «¿Qué clase de trámites?». La pregunta salió aguda y rápida, como un ataque verbal.
Mamá, sabes que yo me encargo de todos tus asuntos legales. No necesitas involucrar a extraños en asuntos familiares. Asuntos familiares. Como si mi vida, mi dinero, mi futuro fueran activos corporativos que debían ser administrados por la junta directiva. En realidad, Aarón, creo que sí. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, y vi algo parpadear en su rostro. Sorpresa, tal vez, o la primera señal de miedo. Durante 18 meses, había sido la madre complaciente que nunca cuestionaba, nunca desafiaba, nunca exigía nada más allá de la supervivencia básica. Esta nueva versión de mí era un territorio desconocido para ambos. Mamá, no estás pensando con claridad. Su tono cambió a la gentileza condescendiente que usaba cuando quería convencerme de que estaba confundida. Has estado bajo mucho estrés últimamente. Tal vez deberíamos hacer una cita con el Dr. Patterson, conseguirte algo de ayuda con la ansiedad. El Dr. Patterson, el compañero de golf de Aarón que había recetado medicamentos cada vez más fuertes cada vez que mencionaba sentirme triste o confundida. Medicamentos que me hacían nebulosa y complaciente. Más fácil de manejar y controlar. Estoy pensando con más claridad que en meses, dije. Clara apareció en la puerta detrás de Aarón, con su atuendo de yoga impecable a pesar de que era casi mediodía. Contempló la escena con la mirada calculadora de alguien que evalúa una amenaza potencial. ¿Qué está pasando?, preguntó con la voz cuidadosamente neutral. La amiga de mamá está aquí, dijo Aarón, sin apartar los ojos de mí. Aparentemente están haciendo algún tipo de papeleo. La sonrisa de Clara era glacial. Qué bueno que tengas una visita, mamá. Pero la próxima vez, ¿tal vez nos avisas? Nos gusta saber quién está en nuestra propiedad. Su propiedad. El recordatorio fue deliberado, diseñado para ponerme de nuevo en mi lugar. Por supuesto, dije, pero algo en mi tono debe haber traicionado el cambio que ocurría dentro de mí, porque tanto Aarón como Clara de repente se veían más alerta, más cautelosos. Bueno, continuó Clara, estoy segura de que lo que sea puede esperar. En realidad, necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Me condujeron a la cocina que había ayudado a renovar con mi propio dinero, pero nunca me habían consultado para diseñar. Aarón me hizo un gesto para que me sentara en la isla mientras él y Clara permanecieron de pie, creando una dinámica de poder sutil pero inconfundible. Mamá, hemos estado pensando, comenzó Aarón, usando el tono que la gente usa cuando están a punto de dar malas noticias que quieren que creas que son buenas noticias. Tu situación de vida no está funcionando como esperábamos. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Estaban planeando echarme? ¿Ponerme en algún asilo de ancianos de bajo costo donde estaría aún más aislada y controlada? El cobertizo siempre tuvo la intención de ser temporal, añadió Clara, con la voz goteando falsa preocupación. Y sinceramente, estamos preocupados por ti allí. El aislamiento no es bueno para tu salud mental. Salud mental. La trampa era tan obvia que era casi insultante. Primero, me aislaron en condiciones que dañarían el bienestar psicológico de cualquiera. Luego, utilizaron ese daño como prueba de que necesitaba aún más control y supervisión. Hemos estado buscando algunos asilos de ancianos realmente agradables, continuó Aarón. Lugares donde tendrías personas de tu edad con quien hablar. Actividades, atención médica en el sitio. Mucho mejor que vivir sola en un cobertizo. La mejor parte, añadió Clara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, es que ellos se encargan de todos los arreglos financieros directamente. No más preocupaciones por las facturas, las cuentas bancarias o todo ese papeleo confuso. Podrías simplemente concentrarte en disfrutar tus años dorados. Años dorados. En un centro donde tendrían control total sobre mis activos restantes, mientras yo vivía con cualquier asignación que consideraran apropiada. Por supuesto, dijo Aarón, sacando una carpeta que reconocí de su oficina en casa. Necesitaríamos finalizar algunos documentos legales primero. Nada complicado, solo los documentos estándar del poder notarial para que podamos manejar la transición sin problemas. Ahí estaba, la trampa que habían estado tendiendo durante meses, tal vez años. Lograr que firmara mi autonomía voluntariamente, luego meterme en algún lugar donde no pudiera interferir con su saqueo sistemático de los ahorros de mi vida.
Ya veo, dije en voz baja. Los documentos están listos, dijo Clara, sacando una pluma con el florecimiento de alguien que entrega un regalo. Solo necesitamos tu firma y podemos comenzar a hacer los arreglos. Miré los documentos. Los mismos documentos de poder notarial que había visto en los archivos de la computadora de Aarón, los que le darían el control legal sobre cada decisión financiera que pudiera tomar. La letra era pequeña, el lenguaje deliberadamente oscuro, diseñado para ocultar la magnitud de lo que iba a firmar. Por un momento, sentí el viejo impulso de obedecer, de confiar, de firmar lo que me pusieran delante porque eran familia, y la familia no me haría daño. El condicionamiento de 18 meses de manipulación psicológica me jaló como arenas movedizas. Luego pensé en Ellie, esperando en el cobertizo con evidencia de su robo sistemático. Pensé en el auto de lujo comprado con el dinero de mi pensión mientras yo vivía sin calefacción. Pensé en Tyler llamándome senil a sus amigos, mientras usaba ropa que yo, sin saberlo, había pagado. Necesito pensarlo, dije. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Aarón y Clara intercambiaron una mirada que duró una fracción de segundo, pero decía mucho sobre su coordinación, su comprensión compartida de cómo manejar esta resistencia inesperada. «Mamá», dijo Aarón, con la voz tomando un tono que no había escuchado desde que era adolescente. «Realmente no hay nada que pensar. Esto es lo mejor para todos. Dije que necesito pensarlo». Las palabras salieron más fuertes que antes, y vi la mandíbula de Aarón apretarse. No estaba acostumbrado a que nadie le dijera que no, y menos la madre a la que había estado manipulando durante 3 años. «Margarita», la voz de Clara transmitía una advertencia envuelta en falsa dulzura. «Espero que no estés dejando que influencias externas nublen tu juicio. A veces, las personas que no han estado involucradas en una situación no entienden todas las complejidades». Influencias externas. Se referían a Ellie, por supuesto, a cualquiera que pudiera mostrarme evidencia de lo que habían estado haciendo, a cualquiera que pudiera apoyar mi derecho a tomar mis propias decisiones. Tal vez debería hablar con Ellie sobre esto, dije, levantándome de la isla de la cocina. Obtener su perspectiva sobre las implicaciones legales. Aarón se interpuso entre yo y la puerta, sin bloquear mi camino por completo, pero dejando clara su intención. «Mamá, realmente no creo que eso sea necesario. Esto es un asunto familiar. No necesitamos involucrar a extraños. Ellie no es una extraña. Ha sido mi amiga durante 40 años. Bien», dijo Aarón, dejando que su máscara de paciencia se deslizara otra muesca. «Pero lo que sea que te diga, recuerda que Clara y yo somos los que te hemos estado cuidando. Somos los que abrimos nuestra casa cuando no tenías a dónde ir. Somos los que hemos estado manejando tus finanzas, administrando tu atención médica, asegurándonos de que estés segura y alimentada y alojada. Segura y alimentada y alojada. Como una mascota o un prisionero. Sé exactamente lo que han estado haciendo», dije en voz baja. Algo en mi tono debió haberlos alarmado, porque tanto Aarón como Clara de repente parecían animales de presa sintiendo a un depredador cerca. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, con la voz cuidadosamente controlada. «Quiero decir que sé sobre las cuentas bancarias, las transferencias, los pagos de la pensión, todo». El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj en la pared, mi propio corazón latiendo en mis oídos. Aarón se recuperó primero, su expresión cambiando de alarma a preocupación condescendiente. «Mamá, creo que estás confundida. Tal vez esos nuevos medicamentos estén afectando tu memoria más de lo que nos dimos cuenta». Pero pude ver el cálculo en sus ojos, la rápida evaluación de las opciones de control de daños. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto podía probar? ¿Qué se necesitaría para desacreditarme antes de que pudiera tomar medidas? «No estoy confundida», dije, «y he terminado de estar agradecida por el abuso». Caminé hacia la puerta, y esta vez Aarón no intentó detenerme, pero su voz me siguió por la cocina, llevando una amenaza envuelta en preocupación. «Mamá, espero que tengas mucho cuidado en quién confías. Hay personas por ahí que se aprovechan de las mujeres mayores, que las convencen de que sus propias familias son el enemigo. Personas que podrían intentar aprovecharse de tu
Vulnerabilidad. Me volví para mirarlo por última vez. Mi hijo, que había pasado 3 años convenciéndome de que tenía suerte de tener una familia dispuesta a tolerar mi existencia, mientras robaba sistemáticamente todo por lo que había trabajado. Aarón, dije, ya sé exactamente quién se ha estado aprovechando de mí. Luego, salí de la casa y crucé el patio hasta el cobertizo, donde Eli estaba esperando con las herramientas que necesitaría para defenderme. De vuelta en el cobertizo, Eli caminaba de un lado a otro por el pequeño espacio como un tigre enjaulado, con su maletín abierto y documentos organizados en pilas precisas sobre la mesa de cartas. Sus instintos de asistente legal se habían puesto en marcha, y pude ver las ruedas girando detrás de sus agudos ojos marrones. Escuché voces que se alzaban, dijo sin preámbulos. ¿Estás bien? Quieren que firme los documentos del poder notarial, dije, hundiéndome en el catre con las piernas que de repente se sentían inestables. Hoy, ahora mismo, ya han elegido un asilo de ancianos. La cara de Eli se puso pálida, luego enrojeció de rabia. Los bastardos. Saben que los descubriste, así que están acelerando su línea de tiempo. Sacó su teléfono y comenzó a escribir rápidamente. Necesitamos movernos rápido, Margarita. Una vez que se den cuenta de cuánta evidencia tienes, comenzarán a encubrir sus huellas. Durante la siguiente hora, Eli me guió a través de lo que ella llamó triaje financiero, pasos inmediatos para detener la hemorragia antes de que pudiéramos abordar las heridas más grandes. Primero, llamamos a la línea directa de fraude del banco desde su teléfono, denunciando el acceso no autorizado a mis cuentas. El representante de servicio al cliente fue profesional, pero claramente escéptico, hasta que Eli se identificó como mi defensora legal y comenzó a enumerar números de cuenta y fechas de transacciones sospechosas, con la precisión de alguien que había pasado 4 décadas navegando por las instituciones financieras. Señora O'Sullivan, vamos a suspender de inmediato todas las cuentas en espera de investigación, dijo finalmente el representante. Nadie podrá acceder a estos fondos hasta que verifiquemos la identidad y las intenciones del titular legítimo de la cuenta. El alivio fue tan abrumador que comencé a llorar allí mismo, en el cobertizo, con lágrimas que corrían por mi rostro, mientras Eli me frotaba el hombro y seguía tomando notas. 3 años de ver cómo los ahorros de mi vida desaparecían, y bastó una llamada telefónica para detenerlo. Luego, llamamos al Seguro Social para denunciar la redirección fraudulenta de los pagos de mi pensión. Esta conversación fue más compleja, requiriendo documentación y quejas formales, pero el representante nos aseguró que los pagos podrían redirigirse de nuevo a mi cuenta personal en 2 semanas. Ahora viene la parte difícil, dijo Eli, cerrando su teléfono y mirándome con la expresión de alguien a punto de dar malas noticias. Necesitamos sacarte de aquí. Hoy, antes de que se den cuenta de lo que está pasando y traten de detenerte. La idea de irme me aterrorizaba más que quedarme. Durante 18 meses, este cobertizo había sido mi mundo entero. Por miserable que fuera, representaba seguridad, rutina, la ilusión de una familia. Incluso si esa familia me trataba como una carga. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría sola a los 76 años? Con artritis y una cadera mala, y 3 años de condicionamiento que me habían convencido de que no podía manejar responsabilidades básicas de adulto. No puedo, susurré. No tengo a dónde ir. Ni siquiera tengo suficiente ropa para más de unos pocos días. ¿Te vienes a mi casa?, dijo Eli con firmeza. Tengo una habitación de invitados que ha estado vacía desde que mi hija se mudó a California. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites mientras encontramos arreglos permanentes. No puedo imponer, Margarita, interrumpió Eli, con la voz suave pero implacable. Pasaste 40 años trayéndome café y escuchando cómo me quejaba de mi divorcio, de mi trabajo, de mi suegra, de todo. Cuidaste a mis hijos cuando tenía que trabajar horas extras. Llevaste cazuelas cuando mi esposo tuvo su ataque al corazón. ¿Crees que te voy a dejar vivir en un cobertizo mientras tu propio hijo roba los ahorros de tu vida? La amabilidad en su voz abrió algo dentro de mí. Así es como se veía el cuidado genuino, no la preocupación manipuladora que Aarón y Clara habían utilizado como arma contra mí.
sino el afecto real ofrecido sin condiciones ni expectativas. Empezamos a empacar mis pocas posesiones con la eficiencia de personas que ejecutan un plan de escape. La ropa que había traído cabía fácilmente en la única maleta con la que había llegado 18 meses antes. Mis libros, los álbumes de fotos que Aarón había considerado inútiles, los pequeños recuerdos que había salvado de mi vida anterior, todo lo que me importaba podía llevarse en 2 viajes al coche de Ellie. Mientras cargábamos la última caja, escuché que la puerta trasera de la casa principal se abría de golpe. Aarón estaba de pie en el porche, con la cara oscurecida por la ira y algo que parecía pánico. «Mamá, ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué estás empacando?» Me enderecé lentamente, con las manos firmes por primera vez en meses. «Me voy, Aarón». «¿Te vas?» Caminó hacia nosotros con el paso de alguien acostumbrado a intimidar a la gente para que cumpliera. «No puedes irte. ¿A dónde irías? No tienes a dónde ir». La crueldad casual de esa afirmación, la suposición de que yo era tan inútil que nadie más me querría, podría haberme destruido hace una semana. Ahora solo confirmaba todo lo que había aprendido sobre la persona en la que se había convertido mi hijo. «Me voy a quedar con Ellie», dije con calma. La mirada de Aarón se dirigió a mi amiga, y lo vi calcular si representaba una amenaza manejable o un problema serio. «Señora Martínez, aprecio su preocupación por mi madre, pero no está bien. Ha estado teniendo episodios de confusión, problemas de memoria. Su médico cree que podría estar desarrollando demencia». Ellie dio un paso adelante, y a pesar de ser 20 centímetros más baja que Aarón, de repente pareció elevarse sobre él. «Conozco a Margarita desde hace 40 años, señor Morrison. Su mente es tan aguda como siempre lo fue. Lo que ha estado teniendo es una reacción normal al abuso emocional y financiero sistemático». La cara de Aarón se sonrojó. «Eso es ridículo. La hemos estado cuidando, dándole un lugar para vivir, administrando sus finanzas porque ella misma no puede manejarlas. Administrando sus finanzas». La voz de Ellie podría haber cortado el cristal. ¿Es eso a lo que llamas robar los pagos de su pensión? ¿Vaciar su cuenta de ahorros? ¿Usar sus tarjetas de crédito para gastos personales? El silencio que siguió estaba preñado de amenazas. Aarón parecía un hombre que veía cómo su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba en tiempo real. «No sé qué te ha contado», dijo finalmente, «pero mi madre tiende a exagerar. Se confunde con los asuntos financieros». «No me confundo con los estados de cuenta bancarios», dije en voz baja, «o los registros de transacciones, o los documentos del poder notarial que preparaste sin mi conocimiento». La expresión de Aarón cambió de ira a algo más cercano al miedo. «Mamá, necesitamos hablar de esto en privado. Los asuntos familiares no deben involucrar a extraños». «¿Asuntos familiares?» Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, llevando 3 años de rabia y dolor reprimidos. ¿Es eso a lo que llamas robarme? ¿Asuntos familiares? ¿Hacerme vivir en un cobertizo mientras compras autos de lujo con mi dinero? ¿Asuntos familiares? Clara apareció en el porche, atraída por las voces elevadas. Contempló la escena, mis pertenencias empacadas, la postura protectora de Ellie, la evidente angustia de Aarón, y vi sus engranajes mentales girando, calculando estrategias de control de daños. «Margarita, cariño», dijo con la voz tranquilizadora que usaba cuando Tyler tenía rabietas cuando era niño. «Calmémonos todos y hablemos de esto racionalmente. Creo que ha habido un malentendido. El único malentendido», dije, «fue el mío. Entendí que familia significaba amor, lealtad, respeto mutuo. Lo que me has demostrado es que familia también puede significar explotación, manipulación y robo». «Estás siendo dramática», dijo Aarón, pero su voz carecía de convicción. «Te hemos dado todo lo que necesitas: comida, refugio, atención médica. Me han dado un cobertizo y sobras mientras gastaban mis ahorros de toda una vida en ustedes», respondí. «Lo único que han logrado con eficacia es hacerme sentir agradecida por el abuso». Tyler apareció en la puerta detrás de sus padres, con la cara una mezcla de curiosidad y vergüenza. Verlo, mi nieto al que le habían enseñado a verme como una carga en lugar de una persona, me dio un momento de duda. ¿Estaba destruyendo a su familia?
¿Romper relaciones que podrían ser salvadas con tiempo y paciencia? Entonces recordé la conversación que había escuchado. Tyler contándole a sus amigos sobre la abuela senil, que vivía en el cobertizo de su patio trasero. Pensé en todas las veces que me había pasado por delante sin saludar, en todas las conversaciones familiares de las que había sido excluida, en todas las fiestas y celebraciones donde había sido invisible. Tyler, dije suavemente, algún día entenderás que las personas que te aman no te hacen vivir en cobertizos mientras gastan tu dinero en ellas. Y las personas que te respetan no te llaman senil a tus espaldas. La cara de Tyler se puso de un rojo vivo. Miró a sus padres como buscando orientación, pero tanto Aaron como Clara estaban demasiado concentrados en el control de daños para ofrecerle apoyo. «Podemos solucionar esto», dijo Aaron, con la desesperación entrando en su voz. «Mamá, no entiendes el panorama financiero completo. Hay implicaciones fiscales, complejidades legales. Si me dejas explicar, entiendo perfectamente», dije. «Entiendo que me has estado robando durante 3 años mientras me convencías de que debería estar agradecida por el privilegio. Entiendo que has estado documentando mi deterioro mental para justificar el control de mis activos restantes. Entiendo que me ves como un recurso a agotar en lugar de una persona a amar». Ellie colocó una mano suave en mi brazo. «Margarita, deberíamos irnos. Tenemos citas que cumplir. Citas, visitas bancarias, consultas legales, informes policiales. La maquinaria de la justicia que desenmarañaría 3 años de robo y abusos sistemáticos». Aaron pareció entender que esto no era una rebelión temporal que pudiera manejarse con paciencia y manipulación. Este era el fin de su acceso a mi dinero, de su control sobre mi vida, de su capacidad para presentarse como el hijo obediente que cuidaba a su madre anciana. «Si haces esto», dijo, con la voz baja y amenazante, «destruirás a esta familia. El fondo universitario de Tyler, nuestra hipoteca, todo lo que hemos construido, todo depende de los arreglos financieros que hemos hecho juntos. Construido, juntos. Como si yo hubiera sido una socia voluntaria en mi propia explotación». «Aaron», dije, tomando mi maleta y caminando hacia el coche de Ellie, «lo único que estoy destruyendo es tu capacidad de robarme. Si tu familia no puede sobrevivir sin mi dinero, entonces tal vez no era mucha familia para empezar». Mientras Ellie ponía en marcha el coche, miré hacia atrás al cobertizo que había sido mi prisión durante 18 meses. La única bombilla desnuda seguía encendida, proyectando sombras duras a través de la ventana. En unas horas, ese espacio estaría vacío, solo otra habitación de almacenamiento en el patio trasero de personas que nunca habían merecido la confianza que les había dado. «¿Algún remordimiento?», preguntó Ellie cuando salimos de la entrada. Pensé en esa pregunta durante varias cuadras. ¿Estaba triste por irme? ¿Por quemar puentes que tal vez nunca se reconstruyeran? ¿Por elegir mi dignidad sobre la ilusión de la unidad familiar? No, dije finalmente. Y lo sentí. Por primera vez en 3 años, estoy exactamente donde pertenezco. Esa noche, dormí en una cama de verdad en la habitación de invitados de Ellie, rodeada de paredes pintadas de amarillo alegre y ventanas que daban a un jardín donde cultivaba tomates y caléndulas. El colchón era firme pero cómodo, las sábanas suaves y limpias, las almohadas lo suficientemente mullidas como para sostener mi columna vertebral envejecida, pero más que el confort físico, sentí algo que casi había olvidado que existía: seguridad. No el refugio a regañadientes que Aaron había proporcionado a cambio de acceso financiero, sino la seguridad genuina, ofrecida sin condiciones ni expectativas. Por primera vez en años, no tuve miedo de ocupar espacio, de existir sin disculpas, de dormir toda la noche sin preguntarme qué nueva humillación podría traer el mañana. Era libre. Las llamadas telefónicas comenzaron a la mañana siguiente. Aaron, luego Clara, luego Aaron de nuevo. Cada llamada siguió el mismo patrón: intentos iniciales de reconciliación, seguidos de viajes de culpa, luego amenazas apenas veladas sobre mi estado mental y las influencias peligrosas. Los dejé ir todos al correo de voz, escuchando más tarde con Ellie mientras catalogábamos sus intentos cada vez más desesperados de recuperar el control. «Mamá, por favor, llámame. Estamos muy preocupados.
No puedes simplemente desaparecer así. ¿Qué pasa si te pasa algo? ¿Qué pasa si te caes o tienes otro episodio? Nadie sabrá dónde estás. La preocupación en la voz de Aarón sonaba genuina, a menos que supieras, como ahora yo sabía, que su principal preocupación era su acceso a mis activos restantes en lugar de mi bienestar real. Cada mensaje fue una clase magistral en manipulación emocional, diseñada para hacerme sentir culpable por priorizar mi propia seguridad por encima de su seguridad financiera. Para el tercer día, los mensajes habían adoptado un tono diferente. Margarita, soy Clara. Creo que necesitas saber que Tyler está devastado. Sigue preguntando a dónde se fue la abuela y por qué se fue sin despedirse. Cree que hizo algo malo. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Traumatizar a un chico de 16 años porque estás enfadada por algunos problemas financieros imaginarios? El cruel ingenio de utilizar la supuesta angustia de Tyler era que apuntaba a la única vulnerabilidad que sabían que yo aún poseía, mi amor por mi nieto. Pero recordé el silencio avergonzado de Tyler cuando lo enfrenté por llamarme senil, la forma en que había mirado a sus padres en busca de orientación en lugar de mostrar alguna preocupación por mis sentimientos. Clara estaba utilizando emociones que Tyler había sido entrenado para no sentir, fabricando culpa para manipularme y hacerme cumplir. Es buena, observó Ellie después de que escuchamos ese mensaje en particular. Mala, pero buena en lo que hace. El gran avance se produjo el jueves, cuando mi nuevo representante bancario llamó con noticias que me hicieron temblar las manos mientras anotaba los detalles. La investigación por fraude había descubierto un robo sistemático que se remontaba no a 3 años, sino a 5, comenzando solo 6 meses después de la muerte de Carlos, mientras yo todavía estaba en lo profundo del dolor y vulnerable a cualquiera que se ofreciera a ayudar con el papeleo complicado. La cantidad total robada fue asombrosa. $1,247,000. Casi todo lo que Carlos y yo habíamos ahorrado durante 47 años de matrimonio se había ido. Pagos de pensión redirigidos, cuentas de inversión vaciadas, incluso la pequeña herencia que había recibido de mi madre, todo canalizado al estilo de vida de Aarón y Clara, mientras yo vivía como una refugiada en su patio trasero. La buena noticia, explicó el investigador, es que podemos recuperar la mayor parte. Las transferencias fueron lo suficientemente recientes como para que el dinero aún sea rastreable, y las leyes de protección contra el fraude favorecen en gran medida a las víctimas en casos de abuso a ancianos, pero deberá presentar cargos penales para que la investigación continúe. Cargos penales. Contra mi propio hijo. Las palabras parecían imposibles, como declarar la guerra al concepto mismo de familia. Pero mientras Ellie y yo revisábamos la evidencia extendida sobre la mesa de su comedor, me di cuenta de que Aarón ya me había declarado la guerra hace años. Yo solo había estado demasiado programada para reconocerlo. Esa tarde, fuimos a la oficina del sheriff del condado de Cook para presentar una denuncia formal. La detective que tomó mi declaración era una mujer de unos 50 años llamada Rosa Gutiérrez, con cabello canoso y ojos amables que claramente habían visto todas las variaciones de la crueldad humana. Escuchó sin juzgar mientras describía el robo sistemático, la manipulación psicológica, el aislamiento deliberado diseñado para hacerme dependiente y complaciente. Señora O'Sullivan, dijo la detective Gutiérrez cuando terminé, quiero que sepa que lo que le pasó no fue su culpa. El abuso financiero a personas mayores es uno de los delitos de más rápido crecimiento en Estados Unidos, y los miembros de la familia cometen aproximadamente el 90% de él. No es la primera persona que confía en alguien que no lo merecía, y no será la última. La validación fue tan inesperada que comencé a llorar allí mismo, en la estación de policía, con lágrimas de alivio de que alguien con autoridad me creyera, entendiera que no era una anciana confundida imaginando persecuciones, sino una víctima de un delito que buscaba justicia. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora ejecutamos órdenes de registro y órdenes de arresto, respondió la detective Gutiérrez. Su hijo y su nuera serán acusados de múltiples delitos graves: abuso a personas mayores, robo, fraude, robo de identidad. Si son condenados, se enfrentan a una pena de prisión importante. Pena de prisión.
Para Aarón, el hijo que había criado para creer en el bien y el mal, que aparentemente había aprendido esas lecciones lo suficientemente bien como para saber exactamente qué leyes estaba rompiendo cuando decidió que mi dinero era más importante que mi bienestar. La confrontación que había estado temiendo llegó el viernes por la noche. Ellie y yo estábamos en su cocina, preparando la cena y discutiendo los planes para mi vivienda permanente, cuando sonó el timbre. A través de la ventana, pudimos ver el lujoso SUV de Aarón, comprado con el dinero de mi pensión, estacionado en la entrada, con el motor aún en marcha. Aarón estaba de pie en el porche flanqueado por Clara y Tyler, con la cara enmascarada de furia, apenas controlada. Detrás de él, Clara parecía alguien que asistía a un funeral, mientras que Tyler miraba sus zapatos con el lenguaje corporal incómodo de un adolescente obligado a participar en un drama adulto que no entendía. «Necesitamos hablar», dijo Aarón en el momento en que Ellie abrió la puerta. «No, no lo necesitan», respondió Ellie con firmeza. «Margarita ha dicho todo lo que tenía que decir. Deberían irse. Esto es entre mi madre y yo», dijo Aarón, tratando de empujar a Ellie hacia la casa. «No tienes ningún derecho a interferir en asuntos familiares». «Me involucré en el momento en que sus asuntos familiares se convirtieron en un delito grave de robo», respondió Ellie. «Y si das un paso más en mi propiedad sin permiso, voy a llamar a la policía». «¿La policía?» La voz de Clara se elevó a un tono que sugería un pánico genuino. «¿De qué estás hablando? ¿Qué policía?» Aparecí detrás de Ellie en la puerta, ya no la mujer rota que había vivido en su cobertizo, sino alguien que había redescubierto su columna vertebral, su voz, su derecho fundamental a existir sin disculpas. «Hola, Aarón», dije con calma. «Clara, Tyler». Tyler me miró con una expresión que no podía descifrar del todo. Vergüenza, tal vez, o el comienzo de la comprensión de lo que sus padres habían estado haciendo. Por un momento, sentí un atisbo de esperanza de que tal vez alguna parte de mi nieto todavía se preocupara por mí como persona en lugar de como una fuente de apoyo financiero. «Mamá», dijo Aarón, con la voz tomando el tono que siempre había usado cuando quería algo. «Necesitamos solucionar esto. Como familia, cualesquiera que sean los problemas que hayamos tenido, cualesquiera que sean los malentendidos, podemos solucionarlos juntos». «El único malentendido», respondí, «fue mío al creer que familia significaba personas que se preocupaban por mi bienestar, en lugar de por mi cuenta bancaria. Eso no es justo», intervino Clara, con lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. «Hemos hecho todo lo posible para cuidarte. Abrimos nuestra casa. Administramos tus finanzas cuando no podías manejarlas tú misma. Nos aseguramos de que tuvieras atención médica y comida y refugio». La actuación fue impresionante. Clara claramente había estado practicando este discurso, perfeccionando el equilibrio de sentimientos heridos e indignación justa que podría convencer a un observador neutral de que el problema era yo. «Me mantuviste en un cobertizo», dije en voz baja, «mientras gastabas mi dinero en autos de lujo y renovaciones de cocina y vacaciones a las que nunca me invitaron a unirme. Documentaste mi supuesto deterioro mental para justificar el robo de mi pensión. Estaban planeando hacerme declarar incompetente para que pudieran acceder legalmente a mis activos restantes». La fachada de preocupación herida de Aarón finalmente se agrietó. Esos activos iban a ser la herencia de Tyler de todos modos. Solo los estábamos administrando de manera más eficiente, asegurándonos de que no se desperdiciaran en gastos innecesarios. Ahí estaba, la verdad, finalmente dicha en voz alta. En la mente de Aarón, yo había estado viviendo con tiempo prestado con dinero que legítimamente les pertenecía. Mi existencia continuada era un retraso inconveniente en su acceso a la riqueza que ya habían gastado en sus imaginaciones. «¿La herencia de quién?», pregunté. «¿Dinero que Carlos y yo ganamos durante 47 años de matrimonio? ¿Dinero que ahorramos trabajando turnos dobles y negándonos lujos para poder proporcionar la educación de nuestros hijos y nuestra propia jubilación?» «Eres egoísta», dijo Clara, con la máscara resbalando para revelar el frío cálculo que había debajo. «Eres mayor. No necesitas todo ese dinero solo para sobrevivir. Pero Tyler tiene toda su vida por delante.
La matrícula universitaria, comenzar una carrera, comprar una casa. ¿No quieres lo mejor para tu nieto? La manipulación fue tan descarada que fue casi insultante. Me habían robado más de $1 millón mientras yo vivía en la pobreza. Y ahora querían que me sintiera culpable por privar a Tyler de dinero que nunca fue suyo para empezar. Lo que quiero, dije, es que Tyler aprenda que robar está mal, que las personas mayores merecen respeto y que los miembros de la familia no se explotan mutuamente para obtener ganancias financieras. Aparentemente, esas son lecciones que nunca le enseñaron. La cara de Tyler se puso roja, y por primera vez desde que llegó, habló. Abuela, no lo sabía. Quiero decir, no entendía lo que realmente estaba pasando. Dijeron que querías vivir en el cobertizo, que preferías tener tu propio espacio. El dolor en su voz era real, y sentí que mi enojo se suavizaba ligeramente. Tyler tenía 16 años, criado por personas que le habían enseñado que mi valor se medía por mi utilidad para ellos. Era tanto víctima de su corrupción moral como yo. Tyler, dije suavemente, nunca quise vivir en un cobertizo. Quería vivir en un hogar donde se me valorara como persona, no se me administrara como un activo financiero. Tus padres me convencieron de que debía estar agradecida por cualquier cosa que estuvieran dispuestos a proporcionar, incluso si no era apta para la habitación humana. Aarón se adelantó, con la cara oscurecida por la rabia. Lo estás envenenando contra nosotros. Estás destruyendo a esta familia por dinero, por agravios imaginarios. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Si presentas cargos, si sigues adelante con esta locura, lo perderemos todo. La casa, el fondo universitario de Tyler, todo nuestro futuro. La casa que compraste con mi dinero, corregí. El fondo universitario de Tyler que robaste de mis ahorros. Tu futuro que construiste sobre el robo sistemático de mi presente. También iba a ser tuyo, exclamó Aarón. Cuando fueras mayor, cuando necesitaras más cuidados, íbamos a usar ese dinero para cuidarte. Actúas como si estuviéramos robando, pero estábamos invirtiendo en tu cuidado futuro. La mentira fue tan descarada que me dejó sin aliento. Se habían estado preparando para meterme en el centro más barato posible, mientras se quedaban con mi dinero para ellos, y ahora querían crédito por planear gastar mis propios ahorros en mis necesidades futuras teóricas. Aarón, dije, con la voz firme a pesar de las emociones que bullían dentro de mí. Me robaste más de $1 millón mientras yo vivía en un cobertizo y comía sobras. Documentaste mi supuesta incompetencia mental para justificar el robo de mi pensión. Estabas planeando declararme incapaz de administrar mis propios asuntos para que pudieras acceder legalmente a mis activos restantes. Esas no son las acciones de alguien que planea cuidarme. Esas son las acciones de alguien que planea deshacerse de mí de la manera más eficiente posible. El silencio que siguió solo se interrumpió con el sonido de Tyler llorando, sollozos silenciosos y desesperados de un chico de 16 años que veía a su familia destruirse en tiempo real. Clara puso su brazo alrededor de Tyler de forma protectora, como si yo fuera la amenaza para su bienestar, en lugar de la persona que intentaba salvarlo de unos padres que le habían enseñado que explotar a parientes vulnerables era un comportamiento aceptable. «Vamos a luchar contra esto», dijo Aarón finalmente, con la voz baja y amenazante. «Demostraremos que no eres competente para tomar estas decisiones. Tenemos documentación de tu deterioro mental, historiales médicos que muestran confusión y problemas de memoria. Ningún jurado te creerá por encima de la familia que te ha estado cuidando». «En realidad», dijo Eli, dando un paso adelante con una carpeta manila en las manos, «sí lo harán, porque Margarita tiene documentación de cada transacción fraudulenta, de cada pago de pensión robado, de cada mentira que dijiste para obtener acceso a sus cuentas. Tiene grabaciones de conversaciones en las que discutiste cómo manipularla para que firmara los documentos del poder notarial. Tiene pruebas de que has estado planeando este robo durante años». Abrió la carpeta y sacó una fotografía, una imagen clara de Aarón en el banco, depositando uno de mis cheques de pensión en una cuenta que nunca le había autorizado a acceder. «Cámaras de seguridad bancaria», explicó Eli con satisfacción. «Con sello de tiempo, fechadas.
correlacionadas con registros de transacciones que prueban el robo sistemático. Tu hijo no es solo un ladrón, Aaron. Es un ladrón estúpido que dejó un rastro de papel que un estudiante de derecho de primer año podría seguir. Aaron miró la fotografía como si fuera su propia sentencia de muerte, que en un sentido legal, probablemente lo era. Esta conversación ha terminado, dije, retrocediendo hacia la casa de Ellie. Tyler, si alguna vez quieres tener una relación conmigo basada en el respeto mutuo en lugar de la explotación financiera, sabes dónde encontrarme. Pero he terminado de que me traten como un recurso que debe ser administrado en lugar de una persona que debe ser amada. Mientras cerraba la puerta, escuché la voz de Clara gritando: «Te arrepentirás. Te crees muy lista, pero morirás sola en algún asilo mientras nosotros vivimos la vida que nos merecemos». A través de la ventana, los vi regresar a su lujoso SUV, el vehículo que sin saberlo había comprado para ellos mientras yo viajaba en autobús a citas médicas a las que habían considerado demasiado caras para llevarme. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ellie. Pensé en esa pregunta mientras las luces traseras desaparecían por la calle. ¿Cómo me sentía al elegir la justicia sobre la lealtad familiar? La verdad sobre las mentiras cómodas. Mi propia dignidad sobre su seguridad financiera. Libre, dije. Por primera vez en 5 años, me siento completamente libre. 6 semanas después de esa confrontación final, estaba frente al espejo del baño en mi nuevo departamento, y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Había desaparecido la criatura derrotada y apologética que había vivido en el cobertizo de Aarón, encorvada constantemente como si tratara de ocupar menos espacio en un mundo que había dejado claro que no era bienvenida. En su lugar, había alguien que casi había olvidado que existía. Margarita O'Sullivan, erguida y alerta, con ropa que le quedaba bien y una expresión que sugería que pertenecía exactamente a donde estaba. El departamento era pequeño pero mío. Una unidad de un dormitorio en una comunidad de vida para personas mayores llamada Jardines del Río, con vista al río de las Avenidas en Guadalajara. No el tipo de centro con el que Aarón y Clara me habían amenazado, sino un complejo de vida independiente donde los residentes mantenían sus propios departamentos mientras tenían acceso a actividades sociales, planes de comida si lo deseaban, y apoyo médico de emergencia. Lo más importante es que era un lugar donde había elegido vivir en lugar de ser almacenada por personas que me veían como una carga. La decisión de mudarme aquí se produjo después de 3 semanas de quedarme con Ellie, durante las cuales habíamos pasado innumerables horas planeando cómo sería el resto de mi vida. El banco había congelado el acceso de Aarón y Clara a mis fondos restantes, y la compañía de seguros había iniciado el proceso de recuperación del dinero robado. Pero más que la seguridad financiera, necesitaba reconstruir mi sentido de mí misma como alguien capaz de vivir de forma independiente. «Sabes que puedes quedarte todo el tiempo que quieras», había dicho Ellie una mañana tomando un café. «Pero creo que necesitas tu propio espacio. No porque quiera que te vayas, sino porque necesitas demostrarte a ti misma que puedes prosperar por tu cuenta». Tenía razón, por supuesto. Vivir con Ellie, por generosa que hubiera sido, todavía se sentía como depender de la amabilidad de otra persona. Necesitaba saber que podía despertarme en mi propia cama, tomar mis propias decisiones sobre cómo pasar mis días, irme a dormir sin sentir que estaba imponiendo mi hospitalidad a otra persona. La búsqueda de apartamento había sido una revelación. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones basadas en lo que quería en lugar de lo que alguien más pensaba que necesitaba. Visité centros en toda el área de Guadalajara, haciendo preguntas sobre las comodidades y las políticas, evaluando opciones como la adulta competente que siempre había sido por debajo del condicionamiento que me había convencido de que era incapaz de manejar mi propia vida. Los Jardines del Río me convencieron no por sus comodidades, aunque el gimnasio, la biblioteca y el jardín comunitario eran atractivos, sino por algo que observé durante mi recorrido. En las áreas comunes, los residentes se reían, risas reales, no los sonidos sociales educados que la gente hace cuando está fingiendo felicidad por los demás. Estas eran personas que parecían genuinamente contentas con sus vidas, participando en conversaciones que sugerían amistad en lugar de mera proximidad.
La mayoría de nuestros residentes están aquí por elección, había explicado el director, en lugar de por necesidad. Quieren el seguridad de saber que la ayuda está disponible si es necesaria, pero valoran su independencia por encima de todo. Independencia. La palabra había sonado extraña después de 3 años de que cada decisión fuera tomada por personas que afirmaban saber lo que era mejor. Pero mientras firmaba el contrato de arrendamiento con mi propia mano, usando dinero de mi propia cuenta bancaria, sentí algo que pensé que se había ido para siempre. Orgullo por mis propias capacidades. El día de la mudanza había sido una aventura. Había acumulado casi ninguna posesión durante mi tiempo en el cobertizo, por lo que amueblar el departamento requirió viajes de compras que parecían actos de rebelión. Elegí un sofá cómodo de tela azul oscuro porque me encantaba el color, no porque combinara con algo más. Compré arte para las paredes, grabados de los lugares y paisajes emblemáticos de Guadalajara que me hacían sonreír en lugar de piezas prestigiosas elegidas para impresionar a los visitantes. Seleccioné platos y utensilios de cocina basándome en lo que se sentía bien en mis manos en lugar de lo que se veía elegante en los estantes. Cada compra fue una pequeña declaración de independencia, una forma de decir que mis preferencias importaban, que merecía vivir rodeada de cosas que me trajeran alegría en lugar de conformarme con lo que otros consideraban suficiente para alguien de mi estatus disminuido. La compra más significativa había sido una cama nueva. No el costoso colchón de espuma viscoelástica que Aarón había afirmado que era necesario para su propia comodidad mientras me relegaba a un catre, sino un colchón simple y firme que sostenía mi artritis sin causar los dolores que había aprendido a aceptar como inevitables. La primera noche que dormí en esa cama, en mi propia habitación con paredes que había elegido pintar de un cálido amarillo, lloré lágrimas de gratitud por algo tan básico como la comodidad física. Pero la verdadera transformación no se trataba de muebles ni de colores de pintura. Se trataba de redescubrir quién era cuando no estaba constantemente disculpándome por existir. Había comenzado a nadar en la piscina del centro comunitario, algo que no había hecho desde que era adolescente. El agua sostenía mis articulaciones envejecidas de maneras que me hacían sentir con gracia en lugar de frágil, y el ejercicio regular mejoró no solo mi fuerza física, sino también mi claridad mental. Otros residentes se habían presentado, y me sorprendió descubrir cuánto disfrutaba de las conversaciones que no se centraban en mis limitaciones o en su tolerancia a mi presencia. Estaba Elvira, una maestra jubilada que se había mudado aquí después de la muerte de su esposo, y ahora dirigía un club de lectura que abordaba todo, desde la ficción contemporánea hasta las memorias y la filosofía. Pasé 40 años leyendo lo que exigía el plan de estudios. Me dijo mientras tomábamos café después de mi primera reunión. Ahora leo lo que me parece interesante y lo discuto con personas que no están calificando mis opiniones. Estaba Francisco, un viudo que había sido músico de jazz antes de convertirse en agente de seguros para mantener a su familia. Tocaba el piano en el salón comunitario todos los viernes por la noche, animando a los residentes a solicitar canciones de su juventud y compartiendo historias sobre los famosos músicos que había conocido en sus días más jóvenes. La música no se trata de la perfección, dijo cuando mencioné que solía tocar el piano, pero que no había tocado las teclas en años. Se trata de la expresión, y todos tienen algo que vale la pena expresar. Estaba María, que había criado a 6 hijos y ahora pasaba su tiempo enseñando clases de inglés para inmigrantes recién llegados, ofreciéndose como voluntaria en el banco de alimentos local y organizando huertos comunitarios donde los residentes podían cultivar verduras y flores. Pasé 60 años cuidando a otras personas, explicó, y ahora puedo elegir a quién ayudo y cómo los ayudo. Resulta que cuidar a las personas es mucho más satisfactorio cuando es voluntario. Estas eran personas que habían encontrado formas de crear vidas significativas que no estaban definidas por sus relaciones con miembros más jóvenes de la familia o por su capacidad de contribuir económicamente a los sueños de otras personas. Habían descubierto algo que yo apenas comenzaba a entender, que envejecer no tenía que significar volverse invisible, irrelevante, o dependiente de la bondad a regañadientes de personas que te veían como una carga. 3 meses después de mudarme a los Jardines del Río,
Hice algo en lo que había estado pensando durante semanas, pero que no había tenido el valor suficiente para intentar. Llamé al colegio comunitario local y pregunté sobre su programa de auditoría para personas mayores, que permitía a las personas mayores de 60 años asistir a clases sin tomar exámenes ni obtener créditos. ¿Qué temas te interesan?, preguntó el asesor. Todo, respondí, y lo decía en serio. Quiero aprender todo lo que pueda mientras aún tengo tiempo. Me inscribí en una clase de escritura creativa, un curso básico de informática y una serie de conferencias de historia del arte. Por primera vez desde la escuela secundaria, estaba en aulas donde mi edad no era una responsabilidad, sino simplemente otra perspectiva entre muchas. Mis compañeros de clase iban desde graduados recientes de la escuela secundaria hasta jubilados como yo, todos unidos por la curiosidad en lugar de divididos por la generación. La clase de escritura creativa se volvió particularmente significativa. El instructor nos animó a escribir sobre nuestras propias experiencias, a extraer de nuestros recuerdos historias que pudieran resonar en los demás. Empecé con cautela, escribiendo breves bocetos sobre cómo crecí en Guadalajara, trabajé en la fonda, crié hijos en una época diferente. Luego, un día, escribí sobre el cobertizo, sobre lo que se sentía tener 76 años y ser una persona sin hogar en tu propia familia. Sobre el proceso sistemático de ser convencido de que merecías cada vez menos, hasta que estabas agradecido por nada en absoluto. Cuando terminé de leer mi escrito en voz alta, el aula quedó en silencio durante un largo rato. Luego, una joven llamada Jessica, probablemente de la edad de Tyler, levantó la mano. Señora O'Sullivan, mi abuela está viviendo con mi tía en este momento, y algunas de las cosas que usted describió, creo que tal vez necesito prestar más atención a cómo está siendo tratada. Después de clase, otros 3 estudiantes se acercaron a mí con inquietudes similares sobre familiares mayores, cuyas situaciones de repente parecieron menos benévolas cuando se vieron a través de la lente de mi experiencia. Me di cuenta de que mi historia no era solo una catarsis personal, era educación, prevención, quizás incluso intervención para otras familias atrapadas en dinámicas similares. La instructora, una mujer de unos 40 años llamada Dra. Sarah Chen, se quedó después para hablar conmigo. ¿Ha considerado convertir esto en una pieza más larga? ¿Quizás una memoria? Hay personas que necesitan escuchar su historia, Margarita. No solo familias que enfrentan problemas de cuidado de ancianos, sino personas mayores que podrían no reconocer sus propias situaciones como abuso. Una memoria. La idea me aterrorizó y me emocionó en la misma medida. Durante tantos años, me había convencido de que mis pensamientos y experiencias no valían la pena compartirlos, que mi voz no importaba, que mi historia era demasiado ordinaria para interesar a nadie más. Pero la respuesta a mi escrito sugería lo contrario. 4 meses después de dejar el cobertizo de Aaron, almorcé con Tyler. Él mismo me había llamado, no por indicación de sus padres, para preguntarme si podíamos reunirnos. Había aceptado con cautela, aún insegura de si se trataba de un acercamiento genuino o de otro intento de manipulación orquestado por Aaron y Clara. Nos reunimos en un pequeño café cerca de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde Tyler estaba terminando su último año de preparatoria. Parecía mayor de lo que recordaba, más serio, como si los acontecimientos de los últimos meses lo hubieran obligado a crecer más rápido de lo que había planeado. Abuela, había dicho sin preámbulos, necesito disculparme, por todo, por no ver lo que estaba pasando, por no defenderte, por dejar que me convencieran de que tú eras el problema cuando eran ellos quienes te robaban. La sinceridad en su voz era inconfundible, y sentí que algo dentro de mí se ablandaba. No la gratitud desesperada que alguna vez sentí por cualquier migaja de afecto, sino una calidez genuina por este joven que fue lo suficientemente valiente como para reconocer verdades incómodas. Tyler, eras un niño que vivía en una casa donde los adultos te enseñaron que explotar a los parientes mayores era un comportamiento normal. No te culpo por aprender las lecciones que te enseñaron. Pero debería haberlo sabido mejor, insistió. ¿Me refiero a hacerte vivir en un cobertizo? ¿Tomar tu dinero? Incluso a los 16,
Sabía que eso estaba mal. Solo fue más fácil seguir la corriente que hacer preguntas que pudieran enojar a mis padres. Hablamos durante 3 horas, y observé a Tyler lidiar con la realidad de que sus padres no eran las personas que él pensaba que eran. Me preguntó por mi nuevo departamento, mis clases, si era feliz viviendo sola. Cuando le mostré fotos de la excursión de mi clase de Historia del Arte al Museo Regional, sonrió por primera vez desde que se sentó. «Te ves diferente», dijo. «Más feliz. Como tú misma otra vez. Como yo misma otra vez». Tyler había sido joven cuando Carlos murió, pero aún recordaba a la abuela que horneaba galletas con él, que le había enseñado a jugar al ajedrez, que había escuchado sus historias sobre amigos de la escuela y dramas adolescentes con interés genuino en lugar de tolerancia educada. «Soy yo misma otra vez», le dije. «Por primera vez en años, soy la persona que estaba destinada a ser en lugar de la persona en la que tus padres necesitaban que me convirtiera para justificar su trato hacia mí». Cuando nos separamos, Tyler me abrazó. Realmente me abrazó. No el abrazo formal al que me había acostumbrado, sino el tipo de abrazo que sugería afecto en lugar de obligación. «¿Podemos volver a hacer esto?», preguntó. «El almuerzo me refiero. Solo nosotros. Quiero conocer a la verdadera tú, no la versión de ti que mis padres crearon para sentirse mejor con lo que estaban haciendo». «Me gustaría mucho», respondí, y lo decía en serio. Esa noche, me senté en mi propia sala de estar, en mi propia silla cómoda, mirando el horizonte de Guadalajara que brillaba en la distancia. Por primera vez desde que Carlos murió, me sentí genuinamente optimista sobre el futuro. No porque alguien más prometiera cuidarme, sino porque me había demostrado a mí misma que era capaz de cuidarme. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Eli, llamando para nuestra revisión semanal. «¿Cómo te sientes con todo?», preguntó. Consideré seriamente la pregunta. ¿Cómo me sentía al hacer que mi propio hijo fuera arrestado por robarme? ¿Al descubrir que mi familia me había visto como un recurso en lugar de una persona? Al comenzar de nuevo a los 76 años con la constatación de que había pasado 3 años viviendo como una refugiada de mi propia vida? «Agradecida», dije, sorprendiéndome con la respuesta. «Estoy agradecida de haber descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Agradecida de que todavía tenga tiempo para vivir según mis propios términos en lugar de los suyos. Agradecida de haber recordado quién soy antes de olvidarme por completo». Y lo estaba. Por primera vez en años, la gratitud no era algo que yo realizaba para que los demás se sintieran cómodos con mi maltrato. Era una apreciación genuina por una segunda oportunidad que me había dado al elegir la dignidad sobre la lealtad familiar, la verdad sobre las mentiras cómodas, el respeto por mí misma sobre la ilusión de pertenencia. Tenía 76 años, y mi vida apenas comenzaba. Un año después, estaba sentada en la primera fila de un auditorio lleno en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, sosteniendo una copia de mis memorias recién publicadas en manos que ya no temblaban de incertidumbre. El libro era delgado pero sustancial. 200 páginas tituladas «Rompiendo el silencio. Cómo reclamé mi vida a los 76». En la portada había una fotografía que Eli me había tomado en mi departamento, rodeada del arte y los libros y los pequeños tesoros que había elegido para mí, sonriendo con la confianza de alguien que había recordado lo que se sentía al ser valorado. La audiencia era más grande de lo que esperaba. Personas mayores, hijos de mediana edad preocupados por sus padres ancianos, trabajadores sociales y defensores legales que se ocupaban de casos de abuso a personas mayores. En la tercera fila, vi a Tyler, ahora estudiante de primer año en la Universidad Autónoma de Guadalajara, estudiando trabajo social, una elección de carrera que había sorprendido a todos, excepto a mí. A veces, la educación más poderosa proviene de observar a las personas que amas recuperarse del daño que ayudaste a infligir. La doctora Sarah Chen, mi instructora de escritura que se había convertido tanto en mentora como en amiga, me presentó con palabras que aún se sentían surrealistas cuando se aplicaban a mi vida. La historia de Margarita O'Sullivan no se trata solo de sobrevivir al abuso, dijo. Se trata del acto radical de elegirse a sí mismo cuando todos los demás te han dado por descartado, incluido tú mismo.
Me puse de pie en el podio y miré a los rostros que reflejaban mi propio viaje. Personas a las que se les había enseñado a estar agradecidas por las migajas, a disculparse por ocupar espacio, a medir su valía por su utilidad para los demás. Estas eran mis gentes, y por primera vez en mi vida, tenía algo importante que decirles. Cuando la gente me pregunta qué quiero que se lleven de mi historia, comencé. No les hablo del dinero que fue robado, o de los cargos que se presentaron, o incluso de la justicia que finalmente se hizo. Les hablo de la mañana en que me desperté en mi propia cama, en mi propio hogar, y me di cuenta de que podía pasar todo el día haciendo exactamente lo que quería sin pedir permiso a nadie, ni justificar mis elecciones a personas que nunca las habían valorado de todos modos. Hablé durante 30 minutos sobre la paulatina erosión de la autoestima que hace posible el abuso, sobre la diferencia entre ser amado y ser tolerado, sobre el acto radical de creer que mereces dignidad, incluso cuando todos los que te rodean sugieren lo contrario. Pero, sobre todo, hablé de esperanza, sobre la posibilidad de empezar de nuevo a cualquier edad, de recuperar tu voz después de años de silencio, de descubrir que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Durante el período de preguntas, una mujer de 80 años levantó la mano. Mi hija controla todas mis finanzas, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Dice que estoy demasiado confundida para manejar el dinero, pero siento que estoy desapareciendo. ¿Cómo sé si lo que está haciendo me está ayudando o perjudicando? La pregunta flotaba en el aire como un salvavidas lanzado a alguien que se está ahogando. Alrededor del auditorio, vi cabezas asintiendo, gente reconociendo sus propias situaciones en sus palabras. La primera pregunta que debes hacerte, respondí, es si la ayuda de tu hija aumenta tu independencia o la disminuye. ¿Te involucra en las decisiones financieras o te excluye de ellas? ¿Te anima a mantener tus propias cuentas bancarias y tarjetas de crédito? ¿O insiste en que todo debe pasar por ella? ¿Te sientes más segura o más vulnerable desde que comenzó a ayudar? Vi cómo el entendimiento amanecía en los rostros de toda la audiencia. Las personas que realmente quieren ayudarte siempre priorizarán tu autonomía por encima de su conveniencia. Se asegurarán de que entiendas lo que está pasando con tu dinero en lugar de mantenerte en la oscuridad por tu supuesto beneficio. Después del evento, docenas de personas se acercaron a mí con sus propias historias. Algunos eran ancianos que reconocían el abuso que les habían enseñado a llamar amor. Otros eran hijos adultos que de repente se preguntaban si sus buenas intenciones habían cruzado líneas que no habían reconocido. Algunos eran trabajadores sociales y abogados que querían usar mi libro en su propio trabajo de defensa. Pero la conversación que más significó vino de una joven que no podía tener más de 25 años. Mi abuela vive con mi tía, dijo, y después de escucharte hablar, me doy cuenta de que algunas cosas que parecían normales podrían no estar bien. ¿Me hablarías sobre qué señales de advertencia hay que vigilar? Esta era la razón por la que había escrito el libro, por la que había puesto mis experiencias más dolorosas en exhibición pública, no por venganza o simpatía, sino para servir como un sistema de alerta temprana para otras familias, otras personas mayores, otros niños que podrían no reconocer la diferencia entre el cuidado y el control hasta que fuera demasiado tarde. 6 meses después de la publicación del libro, Aarón y Clara fueron sentenciados. Aarón recibió 4 años de prisión federal por abuso a personas mayores y fraude financiero. Clara, que había cooperado con los fiscales y testificado sobre el papel de Aarón en la planificación del robo sistemático, recibió 2 años de libertad condicional y se le ordenó pagar una restitución. La casa que habían comprado con mi dinero fue vendida, y la mayor parte de mis ahorros robados fueron recuperados, junto con intereses y multas que casi duplicaron la cantidad original. No sentí satisfacción por su castigo, solo una profunda tristeza de que se llegara a esto. Estas eran personas a las que había amado, personas por las que me había sacrificado, personas que me habían convencido de que la lealtad familiar significaba aceptar cualquier trato que eligieran darme. Sus sentencias significaban que se había hecho justicia, pero no podían reparar los años de relación que habían sido envenenados por sus elecciones. Tyler me visitaba regularmente ahora,
por lo general, trayendo preguntas sobre la tarea de sus cursos de trabajo social, que parecían diseñadas para comprender lo que había sucedido con nuestra familia desde una perspectiva académica. Estaba escribiendo su tesis de último año sobre el abuso financiero a personas mayores, usando mi caso como ejemplo principal mientras protegía mi privacidad a través de una cuidadosa anonimización. ¿Crees que papá alguna vez entenderá lo que hizo mal?, me preguntó durante una de nuestras cenas. Consideré la pregunta detenidamente. Creo que tu padre entendía exactamente lo que estaba haciendo, dije finalmente. La pregunta es si alguna vez se preocupará más por el daño que causó que por las consecuencias que enfrenta. Tyler asintió pensativamente. He estado leyendo sobre sistemas familiares y ciclos de abuso. Da miedo lo normal que parecía en ese momento, lo fácil que fue justificar tratarte como lo hicimos. Lo más aterrador del abuso, respondí, es lo razonable que parece para todos los involucrados hasta que alguien de afuera señala lo que realmente está sucediendo. Por eso el aislamiento es una herramienta tan poderosa. Cuando no tienes contacto con personas que cuestionarían lo que te están haciendo, empiezas a creer que te lo mereces. Mientras escribo esto, 18 meses después de dejar atrás el cobertizo de la casa de Aarón, me estoy preparando para otro hito. El próximo mes, me mudo de nuevo. No porque me estén desalojando o manipulando, sino porque he decidido que quiero experimentar algo nuevo. Me mudo a una comunidad para personas mayores en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde las montañas me recuerdan las vacaciones familiares que Carlos y yo tomamos en nuestros años más jóvenes, cuando el futuro parecía ilimitado y lleno de posibilidades. Eli lo llama mi gran aventura, y tiene razón. A los 77 años, estoy planeando mi primer viaje en solitario por carretera a través del país, con paradas planificadas en parques nacionales y pequeños pueblos que siempre he querido ver. Mi nueva comunidad en San Miguel de Allende tiene senderos para caminatas, estudios de arte y un centro de escritura donde puedo trabajar en mi segundo libro, una guía para familias que quieren brindar apoyo sin cruzar la línea hacia el control. El dinero que se recuperó del robo de Aarón y Clara se ha convertido en un nido de ahorros sustancial que proporcionará seguridad para cualquier año que me quede. Pero, lo más importante, he aprendido que la seguridad no se trata solo de tener dinero en el banco. Se trata de confiar en tu propio juicio, mantener tu independencia y rodearte de personas que te valoren por lo que eres en lugar de por lo que puedes proporcionar. Tyler me visitará en San Miguel de Allende durante las vacaciones de primavera, y estamos planeando caminar juntos por algunos de los senderos de montaña más fáciles. Se ha convertido en un joven que me enorgullece genuinamente conocer, no porque sea mi nieto, sino porque ha elegido aprender de los errores de nuestra familia en lugar de repetirlos. A veces pienso en la mujer que era hace 5 años, sentada sola en el funeral de Carlos mientras Aarón se encargaba de todo, por mí. Ya estaba siendo preparada para la victimización, ya se le estaba enseñando que no se podía confiar en su juicio, que sus necesidades eran menos importantes que la conveniencia de todos los demás. Si pudiera hablar con ella, le diría que las personas que dicen que te están ayudando siempre deben estar dispuestas a explicar exactamente lo que están haciendo y por qué. Le diría que el verdadero amor no requiere que renuncies a tu dignidad a cambio de cuidados básicos. Pero, sobre todo, le diría que nunca es demasiado tarde para salvarse. Mientras termino de escribir este capítulo final, sentada en mi soleado departamento con el lago de Pátzcuaro brillando fuera de mi ventana, siento algo que no había experimentado en años antes de esa noche en el cobertizo cuando finalmente me pregunté si me estaban usando. Me siento orgullosa, no de soportar el abuso, sino de reconocerlo y elegir luchar. Orgullosa de reconstruir mi vida a una edad en la que la mayoría de la gente piensa que los nuevos comienzos son imposibles. Orgullosa de usar mi dolor para ayudar a otros a evitar situaciones similares. El cobertizo ya no existe. Aarón vendió la casa para ayudar a pagar los honorarios legales y la restitución, y los nuevos propietarios demolieron la dependencia donde había pasado 18 meses aprendiendo a estar agradecida por nada. A veces paso en coche por el lote vacío donde una vez estuvo, pero no siento nostalgia por esa época, ni deseo volver a la mujer que vivía allí.
Esa mujer cumplió su propósito. Sobrevivió lo suficiente para que esta mujer emergiera. Alguien que conoce su propio valor, que elige sus propias relaciones, que mide su valor por sus propios estándares en lugar de la conveniencia de otras personas. La mejor parte de mi nueva vida no es el departamento ni los amigos, ni siquiera el libro que está ayudando a otras familias a reconocer y prevenir el abuso a personas mayores. La mejor parte es despertarme cada mañana y recordar que este día me pertenece, que cada elección que haga será mía, que nunca más tendré que disculparme por ocupar espacio en un mundo que tiene espacio para todos. Tengo 77 años y nunca he sido más feliz. No porque mi vida sea perfecta, sino porque es genuinamente mía. Así que permítanme preguntarles algo. ¿Alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia? ¿Alguna vez les han dicho que sus preocupaciones eran imaginarias, mientras sus recursos eran administrados por personas que afirmaban saber lo que era mejor para ustedes? ¿Conocen a alguien que esté siendo aislado, controlado o convencido de que debe estar agradecido por un trato que sería inaceptable para cualquier otra persona? Si algo de esto les suena familiar, por favor, cuéntenmelo en los comentarios. Su historia importa, su voz merece ser escuchada, y nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la conveniencia, la verdad sobre la paz familiar, a ustedes mismos sobre las expectativas de los demás. Y si esta historia los ha conmovido de alguna manera, por favor, denle un me gusta a este video y suscríbanse a este canal. Cada suscripción ayuda a que estos mensajes lleguen a alguien que necesita escucharlos, alguien que podría estar viviendo en su propia versión de un cobertizo, convencido de que debe estar agradecido por las migajas cuando merece un lugar en la mesa, porque todos merecen ser valorados, todos merecen ser escuchados, y todos, a cualquier edad, merecen la oportunidad de elegirse a sí mismos.